Este capítulo ha sido de gran bendición para mi vida a lo largo de mis años. Soy joven, pero a mis 24 años Dios me ha bendecido, Dios ha prosperado mi camino, Dios me ha bendecido en la escuela, Dios me ha bendecido en mi familia, Dios me ha bendecido en uno que otro trabajo que tengo. Pero es porque yo recuerdo lo que dice este capítulo y lo trato de practicar, y en esta mañana yo quiero invitarte a que recordemos y a que sigamos practicando lo que nos dice este versículo, que es bien importante y bien interesante. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Mayormente bendecido. Y cuando hace referencia al varón, no solamente se refiere al hombre, sino también se refiere a la mujer, se refiere a todo aquel que ahora está en Cristo, y que nuestra mentalidad ha cambiado, y que nuestra forma de pensar ha cambiado, y que ya no pensamos ni andamos conforme a la carne, sino ahora andamos conforme a la voluntad de Dios. Y ahora andamos conforme a la voluntad de Cristo. Efesios nos habla a lo largo de sus capítulos que todo aquel que está muerto, todo aquel que está apartado de Cristo, que no tiene la identidad de Cristo, está muerto espiritual y por ende anda en las obras de la carne. ¿Te acuerdas de Gálatas? Nos habla de un sinfín de cosas, de obras que son obras de la carne. Pero fíjate lo que nos dice este primer versículo, un contraste, y nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque tú y yo tenemos esa capacidad de poder decidir a dónde ir y a dónde no. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, debemos de tener en cuenta eso, que nuestra parte, que nuestras obras ya no están en la carne, sino ahora están en Cristo. Ni estuvo en camino de pecadores. Que ahora nuestra vida, nuestra mentalidad ya no se basa en el pecado, ya no se basa en las obras, sino se basa en la gracia y en la misericordia de Dios que nos es dada a través de Cristo. Y esta es una buena enseñanza para que tú y yo recordemos dónde está nuestro corazón, y para que tú y yo evaluemos nuestras vidas, y si estamos desviados del camino de Dios, volvamos al camino de Dios. Y mira cómo termina este versículo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No solamente toma consejo de los pecadores, no solamente anda en el camino de los pecadores, y en este versículo nos dice: no participa con los pecadores. Fíjate cómo esta es una acción progresiva. El varón, las personas que ahora tenemos nuestra identidad en Cristo, nosotros como iglesia ya no andamos en consejos de malos ni en pensamientos de malos, sino ahora nuestro consejo, nuestra guía es la palabra de Dios. Ya no tenemos comunión y caminamos junto con los pecadores haciendo el mal, haciendo las obras de la carne. Ya no participamos con ellos. Son acciones progresivas que probablemente en algún tiempo tú y yo estábamos haciendo, pero gracias a la misericordia de Dios nos hemos alejado de esto, y ahora debemos de practicar una vida recta, una vida agradable a Dios, no al mundo, sino a Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo es clave, y este versículo es bien importante para cada uno de nosotros, y yo te invito a que tú y yo lo memoricemos, lo recordemos todos los días y lo pongamos en práctica. Sino que en la ley de Jehová, en los estatutos, en los preceptos de Jehová está su delicia. ¿Dónde está, hermano, tu delicia? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Porque como creyentes y como hijos de Dios, nuestra pasión, nuestro deleite debe de estar en conocer a Cristo,
debe de estar de conocer a Dios cada segundo, cada momento, cada instante de nuestras vidas. ¿Y cómo tú y yo podemos conocer a Dios? ¿Cómo tú y yo podemos conocer a Cristo? A través de su palabra, a través de lo que Él nos ha dejado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y en su ley medita de día y de noche. Meditar va más allá de solo leer. Meditar significa tomar un tiempo y estudiar la ley de Jehová y estudiar la palabra de Dios, y que ella se encargue de iluminarnos y de guiarnos, y que ella se encargue de llenarnos de conocimiento. Y es bien importante, porque así como tú y yo tenemos tiempo para alimentarnos y tiempo para nutrirnos, espiritualmente también tú y yo necesitamos ese alimento. Y ese alimento se obtiene cuando dedicamos tiempo a escudriñar, a meditar la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, a que de una manera consciente, todos los días de nuestra vida, todos los días de la semana, estemos meditando, estemos estudiando la palabra de Dios, estemos pensándola, estemos practicando la palabra de Dios. Ya que hace ejemplo a meditarla de día y de noche. Yo te invito a que hagamos de este versículo una práctica. Tenemos devocionales los lunes y los martes, y parte del plan es eso, que tomemos un tiempo personalmente, como familia, como matrimonio, para poder estudiar la palabra de Dios, porque es nuestra fortaleza, porque es nuestro sustento, porque si tú y yo la meditamos, porque si tú y yo andamos conforme al plan de Dios, nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a ser de bendición, primeramente para nosotros, pero también va a ser de bendición para las personas que nos rodean. Y cuando aprendemos eso, entonces, mira lo que se refleja en el versículo 3. Esta persona que se ha alejado del consejo de los malos, del camino de los pecadores, que no se ha sentado en la silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios está su meditación, su pasión, su deseo y su estudio. Nos dice el versículo 3, y aquí está la bendición, la prosperidad que tal vez tú y yo estamos buscando. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo no sé si tú has ido en alguna ocasión a los ríos, y muchas veces al lado de los ríos hay árboles, y los árboles están constantemente verdes, con frutos, porque sus raíces están recibiendo nutrientes de la tierra y están recibiendo agua del río. Y son árboles frondosos, árboles que muy difícilmente se secan. Árboles, incluso me atrevo a decir, que solamente se secarían si ese río dejara de tener agua. Y fíjate cómo el salmista está comparando a todo creyente que ha aprendido estos dos consejos que hemos visto en el versículo 1 y el versículo 2. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice todo, no solamente alguna parte. Porque cuando tú y yo estamos bajo la ley de Dios, meditándola, viviéndola, apasionados, Dios está obrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte algo. A lo mejor muchas veces hemos tomado malas decisiones, hemos hecho emprendimientos que en nuestra mente está prosperar y tener alimento y tener riquezas, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y ese emprendimiento fracasa. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Este versículo nos está hablando, toda persona que esté viviendo bajo la palabra de Dios, bajo el conocimiento de Dios, va a ser guiado por el Espíritu Santo
a que todo lo que haya aquí en nuestra mente, a que todo lo que haya aquí en nuestro corazón, no va a venir de nosotros, sino va a venir de Dios. Y los planes de Dios son perfectos, y los planes de Dios son de bendición y de prosperidad. Pero muchas veces queremos emprender conforme a nuestro conocimiento. Muchas veces queremos hacer las cosas sin Dios. Y cuando tú y yo hacemos eso, tenlo por seguro que vamos a fracasar. Pero cuando tú y yo hacemos las cosas guiados por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, vamos a prosperar. Eso debe de quedar muy claros en nuestras vidas. Versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán más los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino, Dios conoce el pensamiento tanto de los justos como de los injustos. Y al final de cuentas, el que bendice y el que prospera, una bendición y una prosperidad que se ven reflejadas por toda una eternidad, vienen de Dios. Mientras que toda aquella persona que está alejada de Dios quiere prosperar y se va a esforzar y va a sacrificar y va a perder o va a invertir mucho tiempo, probablemente va a tener riquezas. Pero va a llegar un punto en el que todas esas riquezas le van a ser inútiles. Va a llegar un punto en el cual él va a quedar en quebranto, porque eso está bien claro. Por ahora hay personas que están alejadas de Dios y son ricas, pero va a llegar un tiempo en el cual Dios va a traer juicio sobre todas las personas. Y aquellos que están alejados de la identidad de Cristo van a perecer, como nos dice este versículo. Pero todos aquellos que están con la bendición, que están con la identidad de Cristo, van a prosperar. Y si tú y yo hoy en día tomamos esa decisión de que los pensamientos o los deseos personales no nos importen, sino que nos importen los deseos de Dios, los deseos de su palabra en nuestras vidas, hermano, ten por seguro que Dios te va a prosperar. Porque al final de cuentas, la prosperidad no es tener exceso de riquezas. Porque al final de cuentas, la prosperidad no es tener mucho dinero, no es tener muchas casas, no es tener muchos bienes. La prosperidad que Dios nos da es saber que a lo mejor tenemos poco, pero con ello somos felices y que con ello nos basta para poder vivir. Esa es una forma algo interesante de poder tener en cuenta la prosperidad. Porque a veces hablamos de prosperidad y nos imaginamos dinero, riquezas, carros. Pero las bendiciones de Dios son aquellas que enriquecen, son aquellas que fortalecen el espíritu, que nos dan esa felicidad que el dinero no puede dar, que nos dan esa sanidad que los mejores doctores y los hospitales no nos pueden ofrecer. Eso es realmente la prosperidad. Y yo te invito en esta tarde, hermano, a que tomemos un momento para orar. Y si tú tienes alguna necesidad, y si tú tienes algún problema, y si tú tienes alguna enfermedad, lo lleves a Dios. Que el Espíritu Santo interceda por nosotros y que le digamos: Señor, aquí estamos. Mira mis problemas, mira mis necesidades, pero yo confío en ti y yo voy a procurar caminar bajo tu palabra y yo sé que tú me vas a prosperar. Yo creo que todos necesitamos de la bendición de Dios en nuestras vidas. Te voy a invitar en esta tarde, amada iglesia, a que inclines tu rostro y tomemos un tiempo para darle gracias a Dios.
y para decirle: Señor, aquí estamos, prospera nuestra vida para hacer de bendición a las demás personas. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Este es un capítulo bien interesante, Señor, de estudiar. Yo te pido que lo guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo recordemos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo pecado. Ayúdanos a alejarnos de todas amistades que nos hagan hacer, pensar, participar en el pecado, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, agradable a ti, recordando, Señor, que ahora pertenecemos a ti, Señor, que nuestra identidad está ahora en Cristo y que Cristo nos ha cambiado y que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dispuesto a obrar en nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú hagas en nuestras vidas un hábito el meditar y el estudiar tu palabra todos los días de la semana, todos los días del año. Ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor, a pensar, a meditar, a practicarla, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no creyentes olvidadizos. Y yo sé, Señor, que si hacemos eso, tú nos vas a bendecir. Y yo sé que si hacemos eso, tú vas a prosperar nuestro camino. Y todo lo que hagamos va a ser prosperado porque va a estar bajo tu voluntad, bajo tu deseo, Señor. Ayúdanos a ser guiados por ti, a hacer tu voluntad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nunca nos fallas, Señor, ni nos abandonas. Y en esta tarde, Señor, podemos decir confiadamente, como dice el versículo 3, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y que su hoja no caerá, y todo lo que hagamos va a prosperar en tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy se encuentra aquí en este servicio, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces, Padre, su aflicción, sus problemas físicos, espirituales, emocionales. Yo te pido, Señor, que obres en nuestras vidas, al igual de cada familia que nos está viendo en este servicio, Señor. Tú conoces, nada podemos ocultarte. Yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu amor sigan abundando en nuestras vidas y que tu favor siga abundando en nuestras vidas, en tu iglesia, en las familias de nuestra iglesia, Señor, y en las familias de todos los creyentes, Señor, que tu bendición toque en cada creyente, en cada familia, pues al final de cuentas somos un cuerpo en Cristo, Señor, y trabajamos para un mismo Señor. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, porque yo sé que es viva y eficaz en nuestras vidas, que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.